días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Feliz domingo, gracias por acompañarnos a su programa Palabra de Vida. Abra su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 21, verso 1 al 20, que lleva por título Reinado de Joram de Judá. Y para eso también acompáñenme a leer los clásicos versos de partida, como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá, y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Oremos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, excelso, santo, amado y propicio Dios en cuya presencia estamos. Nos acercamos en esta hora, maravilloso Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, al trono de tu gracia, Señor del cielo, como siempre, con un corazón extremadamente agradecido, Señor del cielo, pues hemos visto tu mano de poder guardándonos cada día, precioso Dios. Asimismo, pedimos en esta hora, Padre, que sea tu poder en cada uno de nosotros, guiándonos, Señor del cielo, a través de este capítulo que vamos a estudiar en esta mañana, Padre, que podamos salir edificados, Padre Santo, que nuestra alma y nuestro espíritu sean alimentados de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todos decimos amén, gloria al Señor. Josafat fue un buen rey, hijo de Asa, quien comenzó algunas reformas espirituales en su reinado. Se dice de Josafat que también continuó una reforma espiritual, buscó a Dios de todo su corazón. Él fue quien instituyó maestros, levitas por todas las ciudades del reino de Judá para instruirlos en la palabra del Señor, lo cual era importantísimo. También instituyó jueces para restablecer una reforma jurídica en medio de la nación, ¿verdad? Y como resultado de someterse al Señor, su reino prosperó y floreció. Bajo su reinado podemos decir que tuvo un reinado próspero. De cualquier manera, Josafat tenía una extraña fascinación de observar lo malo, lo perverso, y en algunas ocasiones visitaba al reino del norte con el pretexto de visitar a su consuegro. Su consuegro era este perverso rey de nombre Acab, quien tomó a Jezabel como esposa. Jezabel traía costumbres de los sidonios que adoraban a Baal, e introdujo su misma religión a las tribus del norte. Ahora sus prácticas eran prácticas licenciosas y perversas, y Josafat sentía cierta atracción a esas prácticas, por lo cual se daba sus vueltas a las tribus del norte para observar. Ahora, recordamos que el profeta de Dios lo reprendió por esa extraña amistad que hizo con los del norte. Sin embargo, ¿verdad? Aprendimos también que a pesar de la reprensión del profeta Ananías, él también se afilió con Ocosías. Recordamos que se afiliaron para hacer naves, para hacer barcos. Sin embargo, esta alianza no le agradó al Señor, por lo cual le destruyó las naves, posiblemente a través de una tempestad, o de cualquier manera ese negocio no floreció. Ahora,
La Biblia nos dice en 2 capítulo 22, verso 14, que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Josafat, siendo un hombre conocedor de Dios y un hombre que servía a Dios, no tenía ninguna comunión o nada que ir a buscar a las tribus del norte, pero como dije, sin embargo, tenía esa extraña atracción para ir a observar estas cosas. Ahora, leímos que durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat, y menciona los hijos. Azarías es mencionado 2 veces porque tuvo 2 hijos del mismo nombre, Azarías, posiblemente con diferente mujer. Azarías, el primero, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Todos sus hermanos leemos que eran hombres justos, hombres buenos, gloria al Señor. La palabra del Señor lo declara. Y si examinamos el significado de estos jóvenes, Josafat les puso nombres que iban honrando al verdadero Dios, ¿verdad? Azarías quiere decir Dios ha socorrido o Dios ha ayudado. Jehiel, su significado es Dios vivirá o Dios es rey. Azarías, Dios es socorro o ayudador, porque se repite 2 veces. Zacarías, Dios recuerda. Micael, quien como Dios. Jefatías, Dios juzga. Todos tenían un nombre honrando al verdadero Dios. Por eso, ¿verdad? Vamos a mirar que su hermano Josafat, quien ahora reina, trata de hacerlos a un lado. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Ahora, parece ser que Joram estuvo correinando o reinando al mismo tiempo de su padre desde una temprana edad, posiblemente desde los 14 años. Él comenzó a involucrarse en los asuntos de su padre, siendo el primogénito. Y aquí comienza a los 32 años, pero desde los 16, como dije, ya andaba con su padre como líder. Verso 4 dice, y fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. ¿Por qué miramos que este Joram se ha inclinado hacia el mal? Y en este preciso verso miramos que mata a todos sus hermanos varones que eran candidatos posibles para el trono. Joram era quien acompañaba también a su padre a estos viajes extraños a la nación de Israel, donde adoraban a Baal, y esa adoración incluía actos licenciosos, actos vergonzosos, que despertaban en realidad pasiones desordenadas. Ahora este jovencito fue expuesto desde temprana edad a todas estas prácticas y a todas estas cosas, y no duda que también, ¿verdad? Dijimos que anteriormente su padre le gustaba ver, pero nunca participaba de estos rituales horribles. Sin embargo, su hijo, mientras vivió su padre, pues se percató de hacer todas estas cosas, pero cuando murió su padre, pues estando en poder, lo primero que hizo fue mató a sus hermanos.
Y como dije, su padre pudo resistir el ver esas prácticas terribles, pero su hijo no aguantó esa presión y comenzó a ser persuadido por estas prácticas. La Biblia nos dice en el capítulo 1 de Romanos, hablando de todos estos hombres que no aprobaron darle la gloria a Dios, a los cuales Dios los entregó a una mente reprobada, que había quienes la practicaban y otros quienes observaban. Y al fin de cuentas, pues el pecado es lo mismo, tanto es el que lo practica como el que lo mira. Capítulo 32, ahora en la ley eso no contaba. O sea, la gente en su mente podía figurarse muchísimas cosas, pero mientras guardara la ley estaba bien. En el Nuevo Testamento es diferente. Jesucristo nos dice que todo aquel que mire a una mujer y la codicia en su corazón ya cometió adulterio, pero estamos hablando de la ley. Y de estos, ¿verdad? En Romanos, Pablo escribió, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, porque si usted mira todo el capítulo, habla de actos de homosexualidad, de lesbianismo, de depravación y todas estas cosas. Entonces el verso 32 dice, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. Josafat no lo practicaba, pero se complacía en ir a ver todas estas prácticas. Y aquí en realidad hay un gran mensaje para los padres. Tengamos cuidado cuando llevamos a nuestros hijos a vacaciones o los exponemos a ciertas cosas, porque cuando son pequeños pues buscan distracciones de niños, pero cuando ya son mayores regresan a buscar las distracciones de los adultos, ¿verdad? Y esto ocurre muy a menudo. El ejemplo de los padres cuenta mucho y como dije, Josafat iba a mirar, pero su hijo no se quedó ahí solamente en mirar, sino que fue persuadido por estas prácticas paganas. Ahora, sabemos que Joram fue casado con Atalía, la hija de Acab, a una temprana edad. Se cree que los casaron siendo aún unos adolescentes entre 14 y 16 años. Él tuvo su primer hijo a los 18 años, o vamos a mirar que el que toma su trono lo tuvo a los 18 años, posiblemente ya tenía varios en su adolescencia también. Y habiendo visto todas estas cosas, fue poluido por ello, fue contaminado, al igual que su padre, también tenía la fascinación por estas prácticas sucias o perversas. Su padre se comportó, ¿verdad? Fue y miró solamente, pero como dije, una vez que murió, su hijo tomó el poder y eliminó a sus hermanos, porque sus hermanos eran hombres buenos y él sabía que ellos le iban a estorbar, que ellos iban a protestar cuando mirara a su hermano Joram traer todas estas prácticas al reino de Judá. Por tanto, en que no le estorbaran, los mandó matar a todos ellos. Ahora, no duda que Atalía, su mujer, tuvo una mala influencia también sobre él. No duda que ella también traía las prácticas de Jezabel y de su padre Acab y las introdujo al reino del sur. Ahora, durante el reinado de Joram, la nación comenzó a hundirse al igual que el reino del norte. Cada vez que nosotros abandonemos los estatutos de Dios, los principios de Dios, la moralidad que Dios enseña en la palabra de Dios, la nación, la persona comenzará a hundirse, y esto es lo que está ocurriendo con Joram. Ahora, leemos el verso 5. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en
Jerusalén. Reinó solo por 8 años, fue un reinado corto. El pecado acorta nuestros días aquí en la tierra. El no guardar los estatutos de Dios acorta la vida en esta tierra. 40 años es un hombre relativamente joven, y vamos a mirar que su muerte fue una muerte lenta y terrible. Dice el verso 6, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este Joram volteó sus espaldas a Dios. Sabemos que Acab, el rey perverso, uno de los peores reyes de las tribus de Israel, se entregó junto con su mujer Jezabel a la inmundicia. Y ellos eran los suegros de este muchacho Joram. Por tanto, él también siguió las mismas prácticas de ellos, les copió la adoración a Baal y trajo la misma religión a las tribus del sur, y también pusieron sacerdotes a Baal ahí en Jerusalén. Esto fue la gota que derramó la copa. La nación, estando en su cúpula, estando en prosperidad, ahora va declinando. Verso 7 dice, mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Miramos que Joram mató a todos sus hermanos. Ellos eran la simiente de David, los candidatos al trono. Ahora no había suficiente candidatos para el trono. El único que quedaba de sus descendientes era este joven Ocosías, quien vamos a mirar que va a tomar el trono, y no lo promovió al trono Dios porque se lo merecía, sino por esa promesa que le había hecho a David, que no se apagaría la lámpara en Israel. Ahora, tampoco Joram merecía que uno de sus hijos se sentara en el trono. Sin embargo, Dios, que es fiel, que guarda su pacto y que guarda su promesa, por esa promesa que le había hecho, permitió que uno de sus hijos reinara después de él. Ahora, esto es algo que debe de alentarnos también al saber que Dios guarda su pacto. Dios es un Dios de pactos, y Dios es fiel en guardar la parte de su pacto. Dice su palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y lo alentador es que ahora nosotros estamos en un nuevo pacto, en el pacto del cual nuestro Señor Jesucristo nos habló en su sangre. Gloria al Señor. En Mateo 26, verso 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Ahora, este pacto no puede fallar. Dios es fiel en guardar su pacto. Ese pacto es en su sangre. El creer que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo puedo fallar en cualquier momento, pero Dios no falla. Ese es el pacto que que Jesús tiene con nosotros. Gloria al Señor. Ahora, a causa del pecado y la inmundicia de Joram, Dios permitió que los enemigos se fortalecieran contra ellos, y durante el reinado de Joram, los edomitas, los descendientes de Esaú, vinieron contra el reino de Judá, y los edomitas estaban sirviendo a la nación, servían a Judá. Sin embargo, porque se debilitó el reino, se libraron de ellos, y no solamente ellos, vamos a mirar que era otra tribu junto con ellos, de los libios. Verso 8 dice, y en los días de se rebeló Edom contra el dominio de Judá,
y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Aquí claramente nos da la razón por la cual no tuvo éxito en vencer al enemigo, sino que estos pequeños enemigos domésticos que tenía viviendo ahí mismo en la tierra se voltearon contra él y se libraron de él. Aquí se está cumpliendo la palabra de Dios. Esa fue la respuesta que el Señor le dio a Asa yendo a su abuelo. El Señor le dijo: oídme, Asa y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estaréis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Joram había dejado al Dios de sus padres, y como resultado, pues Dios lo dejó también. Esto es la palabra de Dios y no puede fallar. Si nosotros buscamos a Dios y permanecemos en él, él se va a encargar de nuestro cuidado, pero el día que lo abandonemos, también nosotros mismos hemos abandonado el cuidado de Dios. Un enemigo inferior, los edomitas, vino, se rebeló y se libraron junto con los de Libna. Ahora, no podemos darle la espalda a Dios y creer que vamos a tener la protección de Dios. Si permanecemos con el Señor nos va a proteger. Gloria al Señor. Ahora, Judas, me encanta este verso, que él solamente escribió una carta, y ahí hay un verso poderoso en gran manera. Él exhortó o está exhortando a la iglesia o a todos nosotros, y nos dice así: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Lo que Judas quiere decir aquí en su epístola es: mantente en un lugar o en una posición donde Dios pueda protegerte, bendecirte, prosperarte y mostrarte su amor. Gloria al Señor. Donde Dios pueda hacer por ti lo que Él desea depositar en tu vida. ¿Por qué está diciendo esto aquí Judas? Porque es posible salirnos de ese lugar de bendición donde Dios puede enviar bendición a nuestra vida. Gloria al Señor. Y Judas, hablando del pueblo de Israel, dice esto: ellos, habiendo sido libertados de Egipto, no permanecieron en esa posición, se salieron de esa posición donde Dios podía bendecirlos, gloria al Señor, y no entraron por completo tampoco a esa bendición. Dios los sacó de Egipto, pero pasaron 40 años dando vuelta en el desierto porque se salieron de esa posición donde Dios podía bendecirlos. Ahora, muchos de nosotros hemos llegado también a Cristo, hemos llegado a un lugar de bendición, pero no hemos alcanzado todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, porque no salimos de ese lugar de bendición. Y la recomendación de Judas es: conservaos en el amor de Dios, no se salga del amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nos hemos quedado cortos de recibir todo lo que Dios tiene guardado o destinado para nosotros, porque no salimos de ese lugar de bendición. Ahora, Judas también menciona a los ángeles. Lea todo el capítulo, yo le invito a que lea todo el capítulo, está corto. Y menciona a los ángeles
quienes estuvieron un día en la presencia de Dios. Y estando ahí viviendo en la presencia de Dios, dice que no guardaron su dignidad. Cayeron de la gracia, cayeron de la gloria de Dios y salieron de ese lugar de bendición junto con Satanás, quien los persuadió y los convenció, y salieron con él. A estos ángeles que se salieron, que no se conservaron en el amor de Dios, dice que Dios los puso en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios junto con Satanás y ellos lo siguieron en su rebelión y en su orgullo. Estos son ejemplos que Judas nos está dando a nosotros. Cuidado con el orgullo. El orgullo nos hace abandonar ese lugar de bendición donde Dios quiere bendecirnos. Luego menciona los de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades prósperas, donde las frutas, las verduras, todo crecía en gran manera. No tenían ni siquiera que trabajar. Esto ocasionó ociosidad entre la gente y esto también causó que se entregaran a pasiones desordenadas. Estando en una gran bendición, no se conservaron en el amor de Dios, se salieron de esa posición en la cual Dios podía bendecirlos y fueron destruidos con fuego y azufre. También habla de Caín. Caín falló en conservarse en el amor de Dios. El odio llenó su corazón y salió de ese lugar de bendición y terminó errante por el mundo por haber asesinado a su hermano a causa de su odio. Y ahí ya Dios no pudo bendecirlo. Judas también menciona el ejemplo de Balaam, quien fue avariento al oír los regalos que el rey prometía por maldecir al pueblo de Dios. Ya estudiamos todos estos capítulos y miramos cómo Balac manda llamarlo para maldecir al pueblo de Dios y le prometió grandes regalos y los regalos no lo dejaron dormir porque él quería esos regalos. Sin embargo, Dios le prohibió ir. Pero más adelante siempre insiste y va a maldecir al pueblo de Dios y esa desobediencia fue para su mal también. Y finalmente habla de Coré, como Coré, su corazón se llenó de celos por Moisés, que Dios lo tenía al frente del pueblo de Israel, y él dijo, nosotros también somos israelitas como él, también nosotros podemos ofrecer incienso al pueblo, y el Señor lo mandó que se pararan para ver a quién iba a escoger el Señor, y todos perecieron, la tierra se abrió y se los comió. La recomendación es permanecer, o como dice directamente, conservaos en el amor de Dios, conservémonos en el amor de Dios. Joram se salió de ese lugar, no se conservó en el amor de Dios, se perdió yendo en pos de la idolatría lasciviosa y licenciosa que atraía a su carne. Ahora dice, además de esto hizo lugares altos este Joram en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Impeliar quiere decir que los forzó o los obligó a participar en todas estas cosas. Anteriormente su abuelo, su padre habían quitado los altares y los lugares donde practicaban estos rituales paganos. Ahora él los volvió a levantar y los volvió a instituir, y no solamente
eso, sino que forzó a la gente a participar de su pecado. Verso 12 dice, y le llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová el Dios de David tu padre ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey de Judá. Ahora voy a detenerme aquí y ver esta carta. Esta es una carta que Elías mandó. Ahora, esta carta de Elías puede confundirnos porque hemos estudiado en los libros de Segunda de Reyes que Elías ya había sido tomado por el Señor en un torbellino, que Elías ya no estaba en estos días. Ahora, mencionamos anteriormente que Elías estaba profetizando en el reino del norte. Él no estaba profetizando en el reino del sur. Sin embargo, el Señor lo usó y escribió esta carta para exhortar al rey del sur, a Joram. Ahora, recordamos que cuando Elías estuvo metido en la cueva por temor a Jezabel, que andaba matando a los profetas de Dios, ahí el Señor le habló y le recomisionó y le dijo, vete a Siria y úngeme a Jaziel como rey de Asiria. Y obedientemente Elías se fue, y cuando llegó a la presencia de Jaziel lo observó y lo miraba profundamente, que hizo que Jaziel se sintiera incómodo. Y se atrevió a preguntarle, ¿por qué me miras? Cuando él comenzó a llorar. Y le dijo, es que el Señor me ha mostrado que tú vas a matar a tu amo y vas a estrellar a los niños en las paredes y vas a matar a los jóvenes a espada. Y él le contestó, ¿que acaso soy un perro para hacer yo todas estas cosas? Pero la verdad fue que eso fue lo que hizo precisamente. El Señor le estaba dando una visión. Ahora, no cabe duda o no podemos descartar que de la misma manera, antes de que el Señor lo tomara en el torbellino al cielo, también le dio esa visión y la escribió en carta y la dejó escrita para que se le entregara más adelante a Joram, o cuando él reinara, gloria al Señor. Esta es la explicación de los comentaristas. No fue difícil para Elías escribir esta carta porque el Señor lo usaba en visiones. Posiblemente le mostró el mal que Joram también iba a hacer y le llegó la carta. Esto es parte de la carta. Dice, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén. Esta fornicación a la que se refiere es fornicación espiritual. Cuando alguien se entrega a la idolatría, comete fornicación espiritual porque va a adorar a un ídolo, a una imagen o a un Dios que no es el verdadero Dios. Esta es idolatría. Y lo está reprendiendo Elías en esta carta por haber desviado al pueblo también a esta idolatría. Dice, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Aquí nos damos cuenta que sus hermanos eran buenos hombres de Dios. Sin embargo, para que no los reprendieran por su pecado, por su vida pecaminosa, los mandó matar, y Elías les está reclamando. Y recuérdese que Elías fue quien profetizó el final de Acab y el final de Jezabel, y todo se dio conforme él lo profetizó, gloria al Señor. Ahora estamos leyendo la carta que escribió antes de que él fuera rey, y ahora todo eso ha ocurrido. Él ya había asesinado a sus hermanos. Dice, y a ti con muchas enfermedades, me brinqué, dice, he aquí que Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. Y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente
enfermedad. So, Joram va a morir de una muerte terrible, lo que le está profetizando Elías. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e hirieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. So, vamos viendo que su estilo de vida, que su pecado está afectando a la nación en gran manera. Dios permitió que los árabes y los que estaban junto a los etíopes y los filisteos que vinieran contra la nación. La nación se había debilitado a causa del pecado, ahora eran presa fácil del enemigo. Dice el verso 18, después de esto, es todavía Elías hablando en la carta, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos, ¿verdad? La profecía de Elías se hizo una realidad, lo que le acababa de decir se hizo una realidad. Dice, aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Esta enfermedad de los intestinos es penosa, como aquí lo dice la palabra del Señor. En mi carrera he visto 2 casos en los cuales los intestinos se prolapsan, se salen por el recto. Es algo vergonzoso, es algo terrible, ¿verdad? Porque todo está afuera y comienza a despedir un olor también terrible, por lo cual es, como dice aquí la palabra del Señor, algo penoso. Y esta enfermedad fue la que le vino a Joram a causa de su pecado. Y puede imaginarse qué tipos de pecados practicaban en sus orgías, ¿verdad? A modo de que le vino esta terrible enfermedad. Algunos comentaristas, ¿verdad?, mencionan que algo parecido al SIDA. De cualquier manera fue una terrible enfermedad la que le vino conforme a su vida pecaminosa que llevó. Y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando un rey o un dignitario moría, la gente hacía hogueras entre la ciudad para llorar, lamentarse y hacer luto por el que había fallecido, por el que había muerto. En el caso de Joram hubo silencio, nadie hizo ningún tipo de duelo por él. Ahora su reinado, como dijimos, fue de 8 años. 8 años, suficiente tiempo para echar a la nación a la perdición y para que viniera a ser presa de todos sus enemigos. Verso 20 dice, cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. A nadie le importó, nadie lo deseó. Cuando moría un hombre de Dios, todos lloraban y hacían duelo. A él nadie lo deseó, a nadie le importó. Se murió, qué bueno. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Como dije, lo sepultaron porque era simple y sencillamente hijo de rey, pero no en los sepulcros de los reyes. Ahí en Jerusalén, en un sepulcro común. Y le fue bien a causa del estilo de vida que vivió. Ahora solamente quedó su hijo Ocosías, el cual vamos a mirar su reinado en el siguiente capítulo, y no porque lo merecía. Recordemos que este descendiente quedó por amor a David, su ancestro que había vivido conforme al corazón de Jehová. Oremos para ser despedidos.
Padre que estás en gloria, precioso Dios, agradecemos, Señor mío y Dios mío, el consejo de tu palabra en esta mañana, Señor del cielo. Ayúdanos a conservarnos, Padre Santo, en el amor de Dios, en ese lugar de bendición, Padre Santo. No permitas que nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, Padre Santo, desagradándote de esa manera. Guarda nuestro corazón, Señor del cielo. Guarda nuestra vida, como promete tu palabra, en el hueco de tu mano, donde nada nos arrancará de tu mano poderosa, precioso Dios. Acompáñanos el resto de esta semana o esta semana que viene, Padre Santo. Mira al que está necesitado, al que está ansioso, al que está enfermo, al que está afligido, al que está preso, Señor del cielo. Libértale y ayúdale para que te sirva, Padre bueno. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y tu Hijo amado. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.